Yo tuve una experiencia cercana a la muerte y esa experiencia, wow, a mí me trastocó bastante porque fue ponerme de cara con ya irme, con las personas que había alrededor y estaban ahí acompañándome totalmente inválida, ¿no? Porque fue muy heavy. En ese momento que yo sentía el calor de las personas que me querían alrededor, yo misma inerte ahí en la cama que decía, bueno, ¿qué va a pasar? Lo que he hecho hasta aquí no me ha gustado nada, no me entusiasma en absoluto y además no me he atrevido lo suficiente, ¿no? Bienvenida en Grama y para empezar, cuéntanos si quieres quién eres y a qué te dedicas. Bueno, Marco, muchas gracias por invitarme aquí a Engrama, un gustazo estar aquí contigo. Y nada, pues yo soy Laura, soy psicóloga y nada, yo soy de aquí de Almería y desde hace un añito me dedico por mi cuenta, ejerzo la psicoterapia. Y bueno, pues estudié también en Málaga, estudié en Córdoba, Madrid y bueno, pues al final entre la experiencia académica y práctica pues de diversos estudios y trabajos, pues he llegado hasta aquí a charlar hoy contigo. Así que nada, y divulgando también, pues llevaré ya, divulgando psicología en redes, pues llevaré casi 3 años o así, pero bueno, más o ¿Cómo, menos eso. antes de que nos metamos en el meollo y eso, ¿cómo fue para que, por ejemplo, te abrieras un canal de YouTube? O sea, ¿qué te motivó a ello? Pues creo que acercar la psicología a la gente que no es psicóloga, porque creo que es una inquietud muy común con las personas, el que digan, no, buah, a mí me encanta la psicología, me gusta mucho el tema, pero realmente a veces veo o he visto una desconexión, o en su momento la pude llegar a ver, entre lo teórico, lo académico y la calle. Entonces, el hallar esa conexión a veces es difícil, que es a veces yo creo que en el que nos hallamos nosotros, esa dificultad de acercarlo sin perder ese rigor y a la vez que sea accesible, cercano. Entonces, como a mí me gustaba mucho hacer o traducir un poco lo que yo entendía difícil, fácil, para primero yo entenderlo y luego transmitirlo, creo que siempre ese ha sido mi enfoque, ¿no? En la divulgación, intentar hacer reflexionar algo difícil de forma más accesible y por otro lado, me gusta que no me den las lecciones hechas. Entonces siempre me gusta responder con la pregunta, no con la respuesta, porque a mí personalmente es lo que me ha gustado siempre extraer yo qué sé, del cine incluso, que no me dé todo mascadito, me gusta Mm. que me hagan hacerme preguntas y por eso yo también a veces divulgo de esa forma, ¿no? No de una forma tan cerrada, sino más abierta, ¿no? Entonces, pues bueno, un poco así, y el hecho de que pues también me gusta echar los ratos charlando. Y en mi casa me decía, ya está siempre con los rollos. Digo, pues ya está, se lo contaré aquí, aunque sea una cámara yo sola en mi cuarto. ¿Alguien me escuchará? Entonces yo creo que también pues un poco eso de decir, hostia, que alguien me escuche o algo aquí mi rollo. Pues todo eso quizá dije, hostia, voy a verme un canal y a ver qué se cuenta aquí la gente. Bueno, el tema que tenemos hoy es ligerito. O sea, a ver si aquí no sé si vamos a responder preguntas o vamos a dejar con más preguntas a la gente o qué es lo que vamos a hacer. Pero bueno, al final unas personas más, otras menos, pero es común que todas en algún momento nos entre alguna crisis existencial o nos planteemos por el sentido de nuestra existencia, ¿no? Tratemos de dar ese rumbo a nuestras vidas. Y ese existencialismo, esas crisis que giran alrededor de estos temas, bueno, al final son cruciales o son transversales a muchos problemas que llegan a terapia, ¿no? A todos estos problemas psicológicos, tema de dotar de un sentido a nuestra existencia y el poder encontrar algo que nos motive en el día a día. Entonces vamos a intentar traer a tierra firme todos estos asuntos y para empezar, sin contemplación ni miramientos, yo lo que sí que quiero es hacerte la pregunta que va a ser eh, el centro de todo lo que hablemos después. Entiendo que a lo mejor no tienes una respuesta clara o concisa desde ya, pero te la voy a lanzar al principio y es, si tiene sentido la vida, pues todo un absurdo. Esa pregunta ya es cerrada, es o sentido o absurdo, ¿no? Es sí o no, blanco o negro. Pues la voy a responder de una forma también concisa y a partir de ahí estiramos el chicle. Y es que yo creo que sí, que tenemos un sentido global a nivel de especie y a nivel individual, como individuos, que es la supervivencia. La supervivencia de la especie como grupo
y la supervivencia de nosotros como individuos. Y a partir de orientarnos a sobrevivir, de la manera que sea, yo creo que a partir de ahí, todos los ropajes culturales, significados filosóficos, están a partir de eso. Pero yo creo que el principal y último sentido del por qué estamos aquí es para perpetuarnos de alguna forma. Así que eso es un poco la forma que yo tengo de entender el por qué. Hmm. No sé tú qué opinas. A ver, yo creo más o menos lo mismo, ¿no? Que al final es central en todo esto el hecho de que exista la muerte y que si desprendemos a la vida de la muerte, de esa antítesis, no sé hasta qué punto podríamos encontrar un sentido a la vida, pero bueno, a lo mejor podríamos encontrar otro tipo de sentidos más a corto plazo, quizá, más en nuestra cotidianidad y en el día a día, que sí, que eso también es importante pese a que exista la muerte, pero bueno, es que antes de nada, esa es una de las preguntas que yo tenía que hacerte. Me gustaría saber qué piensas tú de si tiene sentido la vida si la desprendemos de esa antítesis de la muerte. Pues probablemente tenga una enorme, enorme relación con nuestra finitud, o sea, con la muerte, oye, tengo esta oportunidad de estar aquí, ¿qué voy a hacer con ella, no? Aquí esto lo planteaba mucho el Víctor Frankl con el tema de la búsqueda de sentido, la logoterapia, a través de encontrar una orientación a la que dirigir en realidad nuestras conductas. Y tú lo planteas de la antítesis de la muerte. Yo creo que la muerte es un gran, si puedo emplear la palabra catalizador, de que te sacude de alguna forma, tanto si ha sido propio como que lo tengas muy cercano, ¡uf! El poner en valor lo que valoramos de la vida, porque en la medida en la que podemos perder nuestra vida o empezamos a perder las cosas que apreciamos, ahí empezamos quizá a darnos cuenta de qué es lo que nos importa en la vida de verdad, ¿no? Mm, Pero claro, vamos a meter un poco más la cuchara. ¿Cómo definimos lo que nos importa, no? Porque no somos más que hijos de nuestro momento sociocultural, que al final hemos aprendido. Entonces, si he nacido en el barroco o he nacido en la época de la Ilustración o he nacido en el 97, a lo mejor el por qué estoy aquí va a tener un significado distinto. Porque no va a ser lo mismo una civilización que se orientaba muchísimo a la creencia en Dios, Jesucristo, a eso Occidente. Si nos vamos a Oriente será otro nombre, si nos vamos a otras culturas será otro nombre, porque las religiones han tenido un peso enorme en contestar esta pregunta para hacer en realidad la existencia más tolerable, porque te da respuestas y las respuestas dan tranquilidad al ser mm. humano. Entonces, el sentido que le damos yo creo que tiene un grandísimo peso en la cultura en la que hemos nacido. Y justo la nuestra es la más despojada de un sentido per se cultural, porque yo creo que, a ver, no sé todo Sí, quizá si nos vamos a la época Séneca, Sócrates, había dioses, ¿no? También politeísmo, pero había algo más como divino, ¿no? Por ahí. Pero ahora es como que no hay, ¿no? Es como ateos, somos ateos, no creemos en nada. Y eso no sé si nos ha dado más, más alegrías o más sinsabores o más sinsentidos, más apatía hacia la vida. Estamos promoviendo la religión desde aquí, yo diría que tampoco, pero es un poco las respuestas otorgan al ser humano, yo creo, esa serenidad ante entender la vida, ¿no? Entonces, bueno, el sentido que dices que le podemos dar como antítesis de la muerte, pues podría ser, y de hecho ya lo hacemos en psicoterapia con la terapia de aceptación y compromiso, utilizamos muchísimo la muerte, las metáforas sobre la muerte, porque a veces es una pena que hasta que la gente no contacta con una desgracia, no se da cuenta de lo que aprecia en la vida, ¿no? Que es lo que entonces le da sentido. Y claro, como tenemos en realidad vidas muy cómodas, entre comillas,
no tenemos, no sé, no tenemos que matar al pollo para comernos. Lo vamos al Mercadona, compramos una bandeja, el producto no está, parece hasta, no sé, un donut, no es un animal que parece que le hemos cortado la cabeza, le hemos despellejado. Hemos despojado la muerte de lo que nos comemos, ya no lo vemos. La muerte de los individuos se esconde, tampoco se ve, se tapa, ¿no? Entonces, todo lo que es malo lo escondemos en esta sociedad del positivismo que vosotros tanto comentáis y vamos, chapó. Todo eso lo alejamos, entonces todo es positivismo, bonito, alegría. Pero si no es la luz y la sombra, solo hay luz, no hay perspectiva, es todo un plano. Por lo tanto, tan importante es valorar la vida como valorar la muerte, tanto nuestra como de los individuos que tenemos cerca y de las cosas que vamos a perder, ¿no? Me puedo extender mucho, Marcos, aquí me puedo tirar el monólogo, tú sabes que mi podcast me tiro media hora hablando sola, o sea que... No, yo encantado. Sí, sí, al final yo sé hacer preguntas, pero respuestas tengo pocas, entonces todo lo que te extiendas yo encantado. Pero sí que te quería preguntar sobre lo que has ido comentando, ya que uno de los temas que a mí me gustaría abrir es todo lo que concierne a las religiones. Quería saber si tú, por ejemplo, crees o has creído en algún momento o te gustaría creer. Estamos ya metiéndonos en temas personales. Hasta donde quieras, realmente. Pues sí, 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 sí. Yo de pequeña, yo hice la comunión, todos los rituales cristianos. Bueno, no, me quedé en la comunión y a partir de ahí no hice confirmación ni nada. Y yo en ese momento creía, ¿no? Yo creo que, no sé, pues le veía un sentido y ok, pero evidentemente cuando fui creciendo, cuando más joven, pues dices, pero ¿esto qué es, no? Esto es mentira. Así que tuve una etapa de ateísmo. También he de decir que en esa etapa tampoco es que yo, por otras circunstancias, aparte, no sé, no fui muy feliz tampoco. Mm. Era todo absurdo. Esa era la palabra que has dicho antes, absurdo, ¿no? ¿Para qué me levanto? ¿Para qué voy a ir a clase si esta asignatura es un asco? ¿Para qué voy a esforzarme en trabajar y estudiar y no tener tiempo para absolutamente nada si todo es... Entonces, a partir de ahí, bueno, me fui marcando un poco porque, claro, tenemos una desgracia de nuestra generación, creo, y es que asociamos las creencias en cosas de la vida con la institución de la iglesia, que son cositas distintas, muy distintas, ¿eh? Pero bueno, no voy a entrar en ese debate porque, bueno, entonces, yo personalmente tuve, sé que a veces esto lo mencionan en algún podcast, pero bueno, ya pues aquí vengo a hablar de mi libro. Yo tuve una experiencia cercana a la muerte, justo de los 24 a los 25. Y esa experiencia, wow, a mí me trastocó bastante porque fue ponerme de cara con ya irme, con las personas que había alrededor y estaban ahí acompañándome totalmente inválida, ¿no? Porque fue muy heavy. Entonces, en ese momento que yo sentía el calor de las personas que me querían alrededor, yo misma inerte ahí en la cama que decía, bueno, ¿qué va a pasar? Surprise. Lo que he hecho hasta aquí no me ha gustado nada, no me entusiasma en absoluto y además no me he atrevido lo suficiente, ¿no? Entonces, a partir de ahí, yo obviamente pues volví a la vida, volví a recuperar mis estudios, mis trabajillos, mis cosas, pero no es que de repente te levantes un día iluminado y digas, "Oh". es, es un proceso que vas entendiendo poco a poco. Entonces, claro, a partir de esa experiencia, empecé a apreciar otras cosas de la vida de una forma, ¿cómo explicarte? Mm, Es que esto es difícil de aterrizar con palabras, ¿no? Pero bueno, la cuestión, empecé a apreciar otras cosas en la vida y en las personas mucho más allá de lo material y lo que se supone que se tiene que hacer a según qué momentos, edades o expectativas de la vida o la sociedad. Entonces empecé a fijarme en los elementos que a mí me hacían esa sensación de felicidad, plenitud, serenidad. Me empecé a centrar mucho en la interacción con las personas, lo que a mí me llena cuando ayudo a las personas, lo que me parece más relevante de la existencia mía. Y a partir de ahí empecé a creer en, podemos llamarlo, algo muy personal mío, que pudiera ser creer en Dios como la contingencia de la vida. Es decir, las contingencias, para mí, el cómo operan, tienen sus reglas, pero
el por qué yo encuentro a esta persona en este momento y me da una enseñanza que me lleva a otro sitio y después yo aplico en otro lugar y toda esa magia orquestada alrededor de los aspectos de mi vida me parecía tan bello, tan bonito, tan azaroso incluso si lo pienso, que digo, wow, pues igual es un poco esa analogía de Dios es la contingencia, Dios son los otros, las otras personas, el cómo yo influyo en el entorno me influye a mí y cómo esa relación está en equilibrio para mi vida, ¿no? Entonces es un poco en el punto en el que quizá yo estoy de entender la vida y la espiritualidad de la vida. Esto es muy personal, ¿eh? No pienso que esto tenga que ser así ni que tenga todo el mundo que verlo así. Yo lo he entendido así a día de hoy, 1 de abril de 2023. A lo mejor en 10 años te cuento más cosas. Pero Mm. bueno, entonces esa experiencia a mí me marcó mucho y en darle un lugar que no le estaba dando a las personas que quiero, a cultivar mucho más las relaciones, porque para mí, a partir de ahí, lo más importante que yo extraje, que es lo más importante son las relaciones humanas. Entonces, cuando yo extraje eso, empecé a apreciar más la relación con mis padres, empecé a cultivarla más, a cultivar más mis amistades, porque hasta entonces yo era estudiar erudismo, ¿no? Erudición, o mi carrera profesional, trabajar, estoy muy ocupada. Yo a veces cuando le hablo a alguna amiga que vive lejos y le digo, es que no te he contestado porque he estado muy ocupada. Dios, cómo me doy. Te lo juro. Digo, ¿qué ocupada tengo yo que estar para no darle el sitio que se merece a la gente que amo, ¿no? Entonces, bueno, Víctor Frankl en este sentido decía que la forma de encontrar ese sentido que él proponía a través de la logoterapia, uno era a través del sufrimiento, de encontrarle un valor al sufrimiento y estar dispuesto a sentirlo, como esa disposición a, ok, me van a pasar muchas cosas, esa contingencia que me va a venir, voy a tener que asumirla, abrirme a ella. Y otra era a través de la belleza y el amor de los elementos de la vida y apreciarlas un poco, ¿no? Y bueno, esto ya quizás son términos un poco más que se nos pueden escurrir. Pero a mí hay una cosa que me gustaba mucho de la terapia de Víctor Frankl, que justo habla del sentido de la vida, y es la autotrascendencia, que hablaba un poco de destinar la propia vida a fines más allá de uno mismo, que son al otro. Entonces, en la medida en la que de alguna forma ubicamos nuestro servicio en esta vida, ¿no?, al otro, a partir de ahí extraemos la autorrealización vital propia, ese sentido propio, pero no al revés. Porque si te fijas, en nuestra sociedad estamos muy orientados a tengo que ser el mejor en mi sector, tengo que cuidar mi cuerpo mogollón, tengo que ser súper guay. Yo. Y eso decía Víctor Frankl de alguna forma que no era la autorrealización de verdad, era muy egocéntrica, egoísta, ¿no? De alguna forma no lograba esa sensación de autotrascendencia que llamaba él, sino al otro, ¿no? Y esto del concepto del otro me gusta mucho porque lo hilo con Bui Chul Han, que no sé si lo has escuchado. Lo he escuchado, pero no he leído, no sé sobre él. Bueno, él es un profesor de filosofía, tiene La Sociedad del Cansancio, La Agonía del Eros, tiene también El Aroma del Tiempo, tiene libros súper bonitos y cortos. Y hablaba en La Agonía del Eros la destrucción del otro, ¿no? El cómo a través incluso de la digitalización de la vida hemos destruido el pensar en el otro como una entidad. No existe, es como un input, es una Mm. imagen con un nombre anónimo, ¿no? No tiene un cuerpo, no le doy una relevancia al otro, ¿no? Tanto en las relaciones sentimentales, porque es yo, como en sí en la vida, ¿no? Entonces, hilando este concepto de haber destruido el otro, de alguna forma, si lo veo con esto del sentido de la trascendencia, de dárselo al otro, si te fijas, fíjate, ¿no? O sea, al final nuestro sentido en esta vida actual no está a un otro real, parece, ¿no? Es como al otro a través de yo. Pero yo, para yo darme a mí mismo mi propio sentido a través de dejar algo, pero al final vuelvo a mí, ¿no? No sé si se me entiende o me estoy... Sí, se te entiende. Yo me estoy preocupando porque todos los temas que tenía apuntados poco a poco los vas sacando y es como, bueno, ahora que preguntaré yo. Pero sí, se te entiende perfectamente. Y, por ejemplo, por sacar un tema ahora a colación de todo esto, aunque realmente hay varios que me gustaría tocar, el tema de lo virtual, de las redes sociales. Lo primero, ¿cuál es tu opinión acerca de las redes sociales? ¿Una opinión así genérica?
Si tú crees que nos ayudan más que nos perjudican o al revés. Empezamos por ahí. Vale. Yo creo que las redes sociales son un cuchillo para cortar pan o para matar personas, ¿no? Dependiendo del uso, va a depender la función, ¿no? De hecho, había no sé de quién era esta frase que decía la piedra, ¿no? Uno la utilizó para matar a Goliat, otro la utilizó para lanzarla contra alguien, ¿no? La piedra dependía de quién la usara, no de en sí el instrumento. Pero es verdad que tienen una sofisticación tremenda de tecnología conductual. Entonces están orquestadas, uno, para hacernos adictos, dos, para precisamente al hacernos adictos, yo creo, aislarnos entre nosotros, y tercero, si no aprendemos a gobernarlas a ellas en vez de que nos gobiernen a nosotros, podemos tener problemas. Entonces, mi opinión es que son una gran herramienta para divulgar contenido, acercarte a gente que de otra forma no conocerías, eh, generar interconexiones en personas de todo el mundo, hacer movimientos de una forma muy exponencial que de otra forma llevaría mucho más tiempo, ganar más dinero, ¿no? En realidad son herramientas mucho más expansivas. Son geniales en ese punto. ¿Cuándo pueden empezar a perjudicarnos? Cuando yo creo que a nivel de control estimular, si estamos demasiado sobreexpuestos a vidas perfectas, cuerpos perfectos y criticar a todo Cristo, me vuelvo una persona insatisfecha porque no tengo la supuesta vida ideal de un montón de personas que no paro de ver todos los días lo ideal que es su vida, insatisfecha y triste porque hay personas que tienen, como parece, un cuerpo, una belleza mucho más ideal que la que supuestamente puedo tener yo, lo cual me genera mucha sensación de frustración, o me puede llegar a generar, e incluso desplegar conductas al servicio de encajar más en esos cánones, y hasta puede que yo me despersonalice un poco de lo que a mí me haría feliz para encajar en esos cánones de esos movimientos, porque antes era ser el guay en el barrio de tu pueblo, pero ahora es ser el guay en el barrio del mundo. Y Claro. eso es infinito, imposible y exponencial. Y luego el hecho había mencionado, sí, el tema de la vida, así las críticas. Y en esto tú me vas a dar tu visión, que eres mucho más metido, ¿no? Que es el hecho también eso de si estoy constantemente expuesto a críticas de todo el mundo contra todo el mundo, a lo mejor yo llego a mi casa o estoy en mi casa y digo, qué asco la vida, ¿no? Porque estoy todo el rato fijándome en eso me molesta, eso me hiere, eso hiere a esas personas, esto es criticable, esto es deleznable, esto es... Entonces, todo mi foco atencional, el cual abro cada día abriendo un lugar contextual digital, es, no soy suficientemente rica o tengo una vida ideal, no soy lo suficientemente guapa o atractiva para según qué contextos. Y además, la vida es un asco por todas estas injusticias que todo el mundo está criticando a todas horas. Entonces, yo creo que cada vez que uno abra una red social, que estamos constantemente en ese contexto digital, contactando con esas sensaciones, hostia, me puede generar una frustración tremenda, ¿no? Hmm. Entonces, no me gusta, y soy muy crítica, esto ya tú lo sabes, con Twitter, porque, por un lado, de hecho decían como los males de cada red social, ¿no? En LinkedIn era a ver quién es el más listo, ¿no? El más profesional. En Twitter, un poco más o menos lo mismo, pero sin poner el currículum. Y el cómo yo me hago importante a través de criticar a otro, hiriendo al otro, pero como el otro no importa, volvemos a lo de antes, pues da igual, yo me hago lo importante de alguna forma criticando eso, ¿no? Entonces, si yo me hago el importante a través del otro y además me refuerzan, me retuitean, yo gano interés social como mi ágora hacia gente, yo me creo más importante, ¿no? Me refuerza esa identidad, autoestima Hmm. digital. Entonces, Instagram, vidas perfectas, insatisfacciones corporales por las imágenes, ¿no? Entonces yo creo que sabiendo que no vamos a prohibir el mundo, ni vamos a bloquear y cancelar absolutamente todo, no estoy de acuerdo con esa postura, quizá es cada uno de forma responsable aprender a saber elegir qué contextos le están beneficiando digitalmente y cuáles le están perjudicando a nivel personal. Y bajo control contextual, control estimular, quitar lo que digitalmente no nos ayude.
En Instagram, mira, deja de seguir a Peña Top porque gente más rica que nosotros siempre va a haber y más estupenda. Pues no la veo. Punto. No pasa nada. No pasa nada porque lo veamos y ¡ah, qué envidia, tío! Mira la casa que tiene. Fuera, no lo quiero ver. No pasa nada, no pasa nada. Es como no verlo, ok. Y, y saber hasta dónde cada uno pues ya le está perjudicando su vida personal. Porque yo, por ejemplo, ya te digo, cuando tenía Twitter, la abría todo el día criticando a la peña, digo, Dios, qué ruido tengo, qué mal cuerpo, digo, odio cosas ahora, con lo a gusto que estoy yo con mi vida tan de Ya. pajaritos y cosas, ¿no? Pero esta es mi opinión, ¿eh? No sé tú qué opinas de las redes. Pues a ver, evidentemente creo que tienen ventajas, que nos traen ciertos beneficios. Mismamente el mero hecho de que estemos haciendo esto es gracias a las redes. El mero hecho de que hayamos venido hace unos días del Psicofest ha sido algo construido gracias a las redes, principalmente a sitios como Twitter, que es donde Engrama empezó a tener ese boom y se forja una comunidad evidentemente mucho más sólida en redes como Twitter que en redes como Instagram por la interacción que se da. Pero también es cierto que al igual que se forja una comunidad mucho más sólida, da pie a toda esa hostilidad o las herramientas que han implementado hace unos años de los citados o este tipo de cuestiones generan según qué dinámicas que a veces pueden ser peligrosas, claro. Porque, por ejemplo, alguien, imagínate, ha cometido mm, pues un error a la hora de divulgar algo y ya puede ir pues una marabunta de personas a tratar de corregirla, a citarla y a quedar por encima. También un poco por como salir a cazar, ¿no? Y traes a tu comuna, le traes ese, pues esa, joder, hoy no me salen las palabras, ¿eh? Esa, esa presa, ¿no? O sea, ha salido a cazar y le has traído eso, ese sentimiento de pertenencia se ve favorecido ahí. Entonces, creo que tienen sus cosas buenas, sus cosas malas. El problema es que yo creo que con las herramientas que cada vez van implementando más en este tipo de redes sociales, se va dando cada vez más cabida a esa hostilidad y a ese entras a Twitter y es que a veces dices, joder, yo estaba bien hoy, como tú decías antes, y leo de un tema, leo de otro, está todo el mundo enfadado, está todo el mundo cabreado con unos, con otros, y que luego esas personas a lo mejor se conocen en persona y están perfectamente y no tienen ningún problema entre sí. Entonces, con las redes sociales tengo constantes ambivalencias porque creo que a la hora de encontrar un sentido a la cotidianidad, que es un poco lo que estamos hablando hoy, pues esa sobreestimulación, esa sobrecomparación hace muy difícil el encontrar certezas y sostenes en el día a día. Y es lo que tú decías antes, de que yo recuerdo mismamente, ya no me tengo que poner en la vida que han tenido mis padres o la vida que han tenido mis abuelos, sino la propia vida que hemos podido tener tú o yo, que crecimos pues hasta la adolescencia o algo así más o menos sin esas redes sociales. Y es que tú tenías un propósito, tenías unos fines, tenías una serie de motivaciones que concernían a tu barrio, a tu pueblo, a tu ciudad, y ahora conciernen a un montón de gente que a lo mejor ni te importa, pero que está ahí, la tienes muy presente, y a lo mejor mucha de ella, por el mero hecho de ya de tener Instagram y tú tenerla como mutua al agregado, parece que tiene más importancia que un amigo que a lo mejor no tiene una red social, que llevas sin saber de él un par de años, que has compartido muchísimo más vida con ese propio amigo, pero como no le tienes tan presente en tu día a día, no ves esas fotos de lo que hace, no, parece que tienes que dedicar más o aparentar más para esa persona que tienes en Instagram que para el propio amigo. Y entonces, bueno, le veo problemas por todos lados. Luego el tema de Instagram, el hecho de que tú puedes hacer ese control estimular y decir, vale, pues no voy a seguir a estas influencers porque me están generando inseguridades, miedos, ansiedades en base a mi cuerpo, en base a una vida que yo no puedo alcanzar, cuestiones así. Pero luego, claro, luego implementan otras herramientas y a lo mejor te están recomendando un contenido en el propio tablón que dices, tío, o sea, a ver si yo sigo a X personas porque quiero reducir lo que veo y ahora me estáis metiendo perfiles publicitados o lo que sea que me dificultan todo eso. Sí que es cierto que podemos quizá entrenar un poco el algoritmo y en vez de, pues imagínate, si te ponen a un tío cachas que va al gimnasio y dices, joder, me está generando inseguridades.
pues te pones a dar me gustas a erizos o a ardillas o animalitos y te va a salir seguramente más ese contenido. Pero bueno, siempre por algún lado se escabulle el algoritmo y te la acaban liando un poco. Mm, bueno, te vuelto. Me ha gustado eso de darle likes a erizos y ardillas. Sí, sí, funciona, ¿eh? Eh, Funciona. yo creo que también es importante, ya que lo que estamos hablando, recogiendo el cable del tema que llevamos, es a la que destinamos nuestro tiempo, ¿eh? Porque el contexto digital es una burbuja, pero es un contexto virtual como si casi nos pusiéramos una realidad sí, una realidad virtual con las gafas y estuviéramos en un universo que se rige base a unos algoritmos, publicidad, no sé qué, pero en realidad es como una tienda orquestada para vendernos cosas y no sé qué. Pero la vida está ahí fuera. O sea, el darme un paseo por ahí por la calle, el ver a mi vecino y decirle qué tal vecino, el comprar el pan y hablar con el panadero, el llamar a mi madre, la vida está ahí, la vida está ahí, no, no aquí. El problema es que yo creo que como han influido tanto en nuestra conducta privada, en el sentido de estoy aburrida, redes, estoy esperando al médico, redes, estoy en un sitio que no me gusta con el ascensor, con el vecino y no me apetece hablar, móvil, no sé qué, todo tipo de conductas orquestadas a meternos en esa burbuja de realidad virtual todo el santo día exponiéndonos a eso. Entonces, sabiendo que eso es como si fuera un buffet libre de superestímulos que te pueden generar mil historias, a veces muy buenas, a veces no tanto, ¿por qué no entrenarnos en un consumo también responsable, ¿no? Yo creo que es la droga psicodélica del siglo XXI, más que, bueno, sí, antes de el LSD y tal, ahora yo creo que es el móvil, ¿eh? Entonces, recordar los elementos de la vida como el valor de la vida fuera de la digitalidad, yo creo que es súper importante. Y ahí también voy a un tema que yo creo que tiene que ver en por qué hemos hiperdigitalizado la vida, y aparte porque de por sí se han generado, se ha fomentado y nos ha interesado por otras muchas cuestiones. Es que yo no sé tú, Marcos, pero yo es que he vivido en pueblos y en grandes ciudades y he visto la gran desconexión con la humanización y la deshumanización de los individuos. Entonces, Madrid, tuviste un mogollón de gente sola, en tumultos de gente, comiendo solas en los restaurantes, paseando solas. No hay una unicidad, es demasiado roto, demasiado grande. El individuo está solo ante el mundo. Cuando estás en un pueblito, a veces estás harto porque saben todos tanto de ti que dices, "Wow, ojalá fuera más anónimo, ¿no?". Pero sin embargo, el individuo en un sitio pequeño a veces tiene nombre, apellidos. Buenos días, Laura. Te dejo el pan de siempre en la puerta. Y esa gracia de, hostia, alguien se acordaría de mí si hoy me pasa algo, es un poco esa sensación de, hostia, soy relevante para mi comunidad. Ahora la comunidad es digital, pero a mí hay una cosa que, tío, cuando viví en Madrid, que me la llevo como muy relevante de cuando estuve viviendo allí. Y es que me acuerdo que iba paseando por una calle y se había tirado, me parece que era así, se había tirado una persona de un edificio y estaba tapada con una sábana, vamos, que se había suicidado, vale. Entonces, había gente alrededor recogiendo un poco tal, pero la realidad es que la ciudad seguía caminando alrededor, como casi, oye, voy a saltar este obstáculo que me molesta Mm. en el camino. Y yo cuando vi eso dije, tío, qué deshumanización tan grande de la vida, importa tan poco quién era esa persona, ¿no? Entonces yo creo que esa sensación de no ser nadie para mi entorno la hemos tapado o la hemos intentado parchear con la identidad digital. Y el tengo un perfil ideal, tengo mensajes ideales que apoyan mi ágora, mi comunidad. Entonces, pero eso sigue siendo digital. Mañana Mark Zuckerberg dice, chao. Dices, ¿qué hago? ¿Cómo está tu vida ahí fuera? Si te tienes que ir al hospital, ¿quién va a verte? ¿Quién iría a verte? ¿Quiénes son tus relaciones de verdad, no? Entonces, pues, bueno, ni bueno ni malo, ni tuerto ni derecho, ni nada, sino cómo aprendemos a qué destinar nuestro tiempo, ¿no? Si queremos pasárnosla tecleando en una habitación o experimentando la vida de una forma más
si se me permite decir, natural, que Mm. es contacto cara a cara, que es hacer deporte, yo qué sé, ver la naturaleza, darme una vuelta, yo qué sé. Sí, la verdad que yo desde que, sinceramente, puede ser por otros motivos, a lo mejor otras personas no lo experimentan igual, pero es que desde que implementaron las redes sociales y nos metimos un poco más de lleno en ello, yo recuerdo toda la vida con ruido. O sea, siempre un ruido permanente Es como que ya te levantas y sientes que a lo mejor antes de que existieran las redes sociales, pues bueno, amanecías tú, o amanecías tú con tu familia o con quien vivas ahí. Ahora es como que ya hay un montón de gente que se ha despertado y ya está hablando en ese ágora, en esa plaza en donde estamos todos metiditos. Y a lo mejor ya estás en Twitter y hay 20.000 personas comentando sobre cuestiones que ni te importan, ni tienen nada que ver con lo que tú vayas a hacer en ese día, pero es un constante ruido. Luego lo que decías de Madrid, yo he vivido en Madrid también 3 años más o menos, en años salteados, pero yo he crecido en Segovia. He crecido en Segovia, donde estoy ahora, que es un pueblo, realmente. O sea, me refiero, ya no que Segovia sea un pueblo, sino que yo vivo en un pueblo, al lado de Segovia. Entonces, yo me he criado aquí y cuando yo he ido a Madrid, al principio me generaba mucho rechazo, luego evidentemente había cosas que me gustaban un poco por ese anonimato que tú también comentas, de decir, joder, también me gusta un poco esto de que aquí puedo ser otra persona sin ese ya juicio que se ha hecho sobre mí, sobre, sobre todo, sobre cómo es Marcos y sobre cómo tiene que actuar Marcos. Aquí puedo ser otra persona con un montón de personas nuevas. Puedo a lo mejor estar en un restaurante comiendo solo sin que nadie me mire raro o cosas así. Pero a largo plazo, a mí me abruma un poco Madrid porque sobre todo eso que tú dices, allí vas, allí no conoces el nombre de la tendera, por así decirlo. Aquí sabes quién te vende el pan, te sabes su nombre, te sabes un poco de su vida, si a esa persona le pasa algo, a lo mejor no te va a cambiar a ti la vida, pero te va a afectar un poco, lo vas a sentir, allí te da igual. Y luego lo que tú decías de que a mí eso es algo que bueno, entiendo que por mi historia algo habrá que me afecte especialmente eso, pero yo claro, yo he crecido en un sitio donde, por ejemplo, no ves a personas pidiendo en la calle. O sea, ni en mi pueblo ni casi en Segovia ves a personas pidiendo en la calle. Sin embargo, vas a Madrid, y yo he vivido, por ejemplo, en Malasaña, que es pleno centro, eso está repleto de personas pidiendo en la calle. Y esa indiferencia, cómo la gente pasa alrededor y lo que tú decías de la persona que se ha suicidado, mm, que es que ni miran, ni a lo mejor la persona que está pidiendo en la calle saluda y nadie le devuelve el saludo. Yo he ido muchas veces que me he vuelto roto a casa. O sea, incluso llorando, porque, no sé, por algo me afectará en especial eso a mí. Habrá otras personas que empaticen con otras cosas más, con otras cosas menos. Pero quizá a mí por el choque de no haber visto eso durante muchos años de mi vida y luego haber ido ya cuando estaba en la universidad a vivir a Madrid y sentir esa deshumanización, pues me parece muy duro, muy triste y me afecta bastante. Luego también con el tema de redes sociales. Otro melón que quizá no hemos abierto tanto. A mí me preocupa un poco cuestiones como que hemos abierto ese abanico de gente a la que podemos conocer, tanto de forma afectiva como de forma, o sea, amorosa o de amistad o de lo que sea. Y parece que si estás con una persona y con esa persona, lo que te digo, sea amigo o sea pareja, sale mal, pues a lo mejor tienes 20.000 personas más con las que puedes probar, metiéndote en una aplicación de ligar, metiéndote a Instagram porque tienes 80.000 personas que te siguen. No sé, hay como un abanico de gente inmenso. Y realmente es que es algo falaz. O sea, es que no es real porque a la mayoría de esa gente, la realidad es que no vas a poder interactuar con ella como tú te crees, no vas a coincidir en contextos y nos creemos que tenemos muchas más posibilidades de conocer a gente afín a nosotros de la que realmente tenemos. Y creo que eso también hace que muchas veces nos comprometamos menos en las relaciones que tenemos, del tipo que sea. Y, y creo que eso también al final acaba haciendo que nos podamos quedar un poco más solos en la vida.
Totalmente, Marcos. Yo creo que cuando ya estamos en grupos y ambientes tan amplios, la individualidad de la persona como que se disuelve. Incluso que los valores que responden por ti en cuanto a tu forma de comportarte, como ya quien hay alrededor ni te importa ni le importas, casi que pierdes un poco más el interés de actuar de forma más recta, que requiere incluso más esfuerzo, que a veces es más fácil ser mal educado que ser educado, ayudar al otro es más difícil a veces que no ayudarlo y decir yo. Entonces, yo creo que aquí cuando tenemos amplios grupos sociales y ya exponencialmente la era digital, la otra persona da igual, la otra persona no importa. Entonces, si ya da igual yo y da igual el otro, ¿qué más da cómo me comporte? ¿No? Puedo ser más caprichosa, más... Me apetece hoy estar por aquí, por allí, más a la merced de mis emociones, como la sociedad de las emociones. Puedo estar incluso siendo más canalla y estúpido por redes sociales, porque en verdad, ¿qué más da al otro? Si total, no voy a tener en cuenta que le puede doler, o no voy a tener en cuenta que es un respeto hacia esa persona, no faltará el respeto en público, porque como da igual, sin embargo, a esa persona a la cara, a lo mejor no la mirarías y le dirías esas cosas. Pero como no le damos una entidad, yo creo en ese sentido, tanto a nivel de grupo en contextos tan grandes como Madrid, como en un universo digital, le perdemos como el sentido a las relaciones y a los valores incluso, ¿no? Que hila un poco con el tema que estamos hablando. Y eso también conecta con la idea del Tinder y todas estas historias de seres humanos como productos de Amazon reemplazables. Pero si te fijas, yo no sé si tu experiencia que tuya o que hayas escuchado de gente, que muchas veces las interacciones de Tinder son extremadamente frustrantes, porque como no hay una interacción genuina de intercambio de cosillas, ¿no? De hablar de cosas de una forma no premeditada ni preconizada, sino más, pudiéramos decir, mm, no predecible tanto, ¿no? Como más incógnita, ¿no? Más a ver qué pasa, que requiera tiempo, como un buen caldo, cocinarlo a fuego lento, como una planta que necesita tiempo para crecer, regala un poquito, dejarla, regala un poquito, dejarla. Y ahora es pim, pam, pum, hamburguesa, globo, dinero, tráemelo, like, match, quedamos, sí, Ya. todo así, relaciones, recursos, pago dinero, móvil, pim, pam, pum. Yo creo que se pierde ahí un poco el sentido en general. Y yo creo que tenemos una sensación de apatía social un poco generalizada, ¿no? Quizá ya es una percepción personal, no hay sentido en la vida, ¿no? No existe Dios, no existe nada, nos morimos y a la fosa. Puede ser. Pero además es que las relaciones que tenemos no merecen la pena, son vacías y son absurdas. ¿Qué hago en esta vida? Pues en verdad, ¿para qué? Si no importa. Mm. ¿Por qué? ¿Para qué? Sí, y luego hablabas de las relaciones, claro, que son vacías, que también lo que ocurre con esto de las redes sociales, con el mundo digital, es que tienes tantas relaciones por supuestamente cultivar. O sea, has conocido a tanta gente, estás expuesto a tanta gente constantemente, que acabas deteriorando aquellos vínculos con los que sí que has estado más tiempo y acabas teniendo muchas más relaciones superficiales y no relaciones verdaderamente profundas, íntimas, por eso mismo que comentaba un poco antes, porque el abanico de gente empieza a ser tan grande, y dices, Buah, es que con esta persona comparto ciertos intereses, soy afín a esta persona. Puede ser que sí, puede ser que esa persona se acabe convirtiendo en alguien muy importante para tu vida. Pero claro, por cómo también se construyen las redes, sobre todo a lo mejor Twitter, acabas conociendo a mucha gente que parece afín a ti. Seguramente haya ciertos intereses convergentes, pero habrá otros tantos que no. Y por cómo se genera esa burbuja, parece que eres más afín de lo que posiblemente seas y te aferras quizá más a esos vínculos y acabas deteriorando esos otros que has tenido en tu vida, a lo mejor ese grupo de amigos que tienes de siempre, y ni uno ni otro. Te alejas de los amigos de siempre y los otros realmente no llegas a tener relaciones tampoco muy significativas, que habrá casos que sí, o evidentemente hay excepcionalidades, pero de toda esa gente con la que interactúas, mucha de ella no llegará a ser más que alguien puntual que ha pasado por tu vida unos meses, que has charlado algo y que luego, si te he visto, no me acuerdo. Yo creo que aquí has dicho un par de cosas que a mí me resonaron mucho.
Por ejemplo, no sé si has visto el documental del dilema de las redes de Netflix. Sí. Pues una de las cosas que decía en ese vídeo me gustaba mucho y es que decía que la gente que al final está en su muro o en donde sea, publicando cosas y obteniendo reforzadores sociales de atención, likes, no sé qué, acaba adquiriendo como ese sesgo de siempre tengo razón. Mm, Lo que digo es la verdad, lo importante, ¿no? Y me lo acabo creyendo, ¿no? Y como que esto me va a importar más ese atril del que me he situado en este sitio, que a lo mejor mis relaciones reales que me ponen más en mi sitio. Pero esas son las contingencias reales, las que te devuelven cómo te comportas ante los individuos uno a uno o grupo, pero en la realidad. Por eso las redes son un universo distinto. No, no es ese amigo que te dice, tío, se murió mi amigo y no estuviste, y me dolió mucho. Es ese sentimiento íntimo de las relaciones que se despoja de responsabilidad en esas relaciones que comentas, ¿no? Es como no tengo una responsabilidad con las personas que quiero y aprecio en ese sentido, porque sí, tenemos cosas en común, pero si tienes algún problema, se lo cuentas a tu madre, a mí no me des problemas. claro. Y claro, es como hemos sustituido en casi todo cantidad por calidad. Tengo 50 vestidos malos en vez de 10 buenos. Tengo 50 inputs de gente de mensajes en el DM de Instagram versus 5 buenos amigos a los que llamar y decirles, tío, tengo un problema, vente y me ayudas. Voy ya. No. Entonces, estamos en esa acaparación de Diógenes, yo creo, de tener todo, 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 todo. Quiero todo, quiero más, en vez de desechar incluso la información, toda la información posible en vez de información relevante, ¿no? Y casi estamos intentando depurar más que, o sea, ejercicio de depurar más que de lograr. Antes era al revés, antes tenías que coger la enciclopedia de tus padres antigua y encontrar algo ahí y no sabías nada. Mm, Y sin embargo, ahora tenemos tanto que es al contrario, ¿no? Entonces, eso por una parte, ¿no? Por otra, yo creo que eso que comentas de estar ahí con esa gente, eso yo creo que cumple muchísimo la función de aliviar nuestra propia soledad, que tiene que ver incluso con la forma que tenemos, yo creo, diseñada la vida, y es me dedico 200 horas a estudiar, a trabajar, no sé qué, pero al final soy un ser humano, necesito socializar, necesito conectar con la gente. En mi día a día estoy sola en mi cuarto con mi ordenador. Pues la única forma que tengo de no sentirme tan solilla, a lo mejor es decirte, Marcos, ¿cómo va la vida? Cuéntame. Y a lo mejor así palío un poquito esta sensación de soledad que me mantiene en esta vida tecnológica, ¿no? Que quizá hemos diseñado, ¿no? En estos tiempos. Así que eso es un poco la perspectiva, ¿no? Que quizá yo tengo de las redes y esto. Vale, por virar un poco la conversación hacia otro lado, que has hablado muchas veces de valores y es Mm. algo que es muy importante en según qué terapias psicológicas. Me gustaría pedirte si te ves capaz para ello, pues el que nos digas como una definición de valor. Sé que es meterte un poco en un compromiso quizá, por eso te digo si te ves capaz, pero para que la gente pueda entender qué se entiende por valor y hasta qué punto ese concepto puede ser crucial a la hora de encontrar un sentido a la existencia, a nuestros días. Pues aquí podemos darle el significado conductual y el significado literario, ¿no? El conductual al final es un reforzador en el que yo oriento mis conductas y anticipo que si me oriento a eso, puedo tener una serie de consecuencias apetitivas para mí. Si yo soy generosa, sé que puedo obtener mayor beneficios de mi comunidad porque luego si yo necesito algo puede que respondan. Una vez más, porque a lo mejor ese valor es relevante para mi supervivencia. Eso sería a nivel muy conductual, ¿no? Y yo creo que la definición que está es de Skinner realmente, salvando las distancias con Skinner, no sabré definirle bien como él lo decía, no me sé la definición de memoria, pero si lo definimos a un nivel más literario, que en realidad se extrae de lo mismo, es aquello que le da, eh, sí, mismamente ese sentido a la vida, lo que estamos comentando, aquello que si me oriento a ello, mi vida cobra relevancia, mi vida merece la pena, mi vida
habrá valido la pena para mí. Entonces, claro, si yo me quedo en el plano conductual, solo y exclusivo conductismo radical, personalmente me quedo corta. Necesito acudir a la filosofía para darle un marco más desde lejos, más general, ¿no? Mm. Entonces, aquello que yo valoro va a tener que ver con tu historia de aprendizaje, porque si tú te has criado en una cultura y en un momento histórico concreto, en una familia concreta, a lo mejor para ti es muy importante el éxito profesional y el perfeccionismo que te lleva a ello, ¿no? Entonces es muy importante la excelencia, por ejemplo. Sin embargo, si me he criado en un pueblo donde el valor ha sido ayudar a mi familia a salir del malestar, va a ser muy importante el amor a la familia, la ayuda a los otros, etcétera, etcétera. Entonces, el microcontingencia sería aquellos valores, aquello que yo considero importante para mi vida, lo he adquirido en mi entorno inmediato y a través de mis experiencias. Y que yo entiendo de la vida qué es lo que a mí me da ese sentido, esa sensación de bienestar, esa paz. Pero luego hay que hacer una mirada desde lejos y entender en qué momento estamos, porque ahora estamos en la etapa de éxitos. Bueno, siempre podemos sacar el éxito como algo que pudiera ser común a todas las épocas históricas, ¿no? Con los matices de cada una. Pero en realidad, el hecho de ser liberal como valor, yo qué sé, o liberal o feminista o lo que tú quieras, es un subproducto de valor que yo adquiero mío, pero de una cultura. Entonces, si yo extraigo esa visión global y la aplico en mi día, tiene un sentido lejano y cercano, macro y micro. Con lo cual, los valores sería aquello que le otorga sentido a mi vida y si oriento mis conductas a ello, mi vida para mí habría merecido la pena. Y esto se utiliza muchísimo en la terapia de aceptación y compromiso, con un enfoque existencial. Esto también se lo debemos, yo creo, mucho, o al menos yo, que he aprendido mucho con los compis de Psicoflix, que hacen mucho hincapié también en esta parte existencial, en divulgación, no solo conductista radical, sino le dan un marco filosófico que me parece una delicia, lo hacen muy bien. Y a mí también me ha permitido ahondar un poquito más sobre ello. Entonces, esa mirada, que no es solo estímulos, respuestas, reforzadores, sino también el engranaje del humano en el mundo, ¿no? Es un poco lo que, la mirada que quizá yo enmarco, qué es lo que una persona puede llegar a valorar y por qué. Pero si lo miro más de lejos, su supervivencia y la de su especie. Siempre. Claro. Un poco así, ¿no? Así que bueno, ya el hecho de que hemos comentado antes de la autotrascendencia, que es ese sentido que hablaba Víctor Frankl, pues el dar al otro, el dar al otro a dejar algo más de mí mismo fuera, pues quizá también tiene hasta un sentido de supervivencia de la especie, que es no centrarme solo en mi propia supervivencia, sino en la del grupo, ¿no? Pero bueno, esto ya son mis conjeturas. Entonces, por todo esto que estás comentando, ¿tú crees que sería posible que alguna persona se oriente, tenga unos valores que estén completamente despojados del otro? ¿O realmente hasta esa persona que, por ejemplo, imagínate, se ha criado pues, en una casa donde han dado mucha importancia al éxito profesional? Y esa persona pues, se ha vuelto muy individualista y está muy obcecada en triunfar, en la academia, en bueno, conseguir ese tipo de éxitos, lo que sea. Hasta esa persona podría ser que si nos alejamos un poco, ¿no? Alejamos un poco el foco, podamos encontrar unos valores que están orientados de alguna manera al otro. A lo mejor el mero hecho de hacerse, no sé, de que su familia se sienta orgullosa, por ejemplo. Habría que ver cada caso. Pero quizá siempre podamos encontrar como un valor más profundo que esté orientado al otro, o no. O a lo mejor sí que podemos encontrar valores más individualistas y nos quedamos en ese plano y ya está. No hay un yo sin un yo social. Hmm. Yo pienso que no hay individuos sin entorno. Es una interacción. Entonces, por supuesto, tiene que ver si es que
¿no? Según nosotros entendemos en el conductismo, también la construcción de la identidad y del yo tiene que ver con una constante interacción social y verbalizaciones a través de mi conducta, quién soy yo y cómo me comporto y cómo luzco, ¿no? Entonces todo eso se extrae de la experiencia social y el cómo mi comunidad, en este caso por ejemplo mi familia más inmediata, establece que es lo deseable, lo reforzante, pues entonces evidentemente yo adquiero hasta mi propia sensación de identidad, lo que para mí entonces sería lo que yo valoro dentro de eso, de esa familia, de esos valores incluso. Entonces va a tener mucho sentido para mí entender que a lo mejor si yo hago eso o voy a obtener eso, voy a obtener ese amor, ese cariño, esa atención de mi familia, por ejemplo. Pero porque lo he aprendido así y se han establecido como esas reglas. Sin embargo, otra persona, pues a lo mejor son otras. En mi caso particular, por ejemplo, mi padre, bueno, mis padres nos instalaron esos valores, ¿no? Instalar como software. Y mi padre me decía, pero eso, lo quiera o no, haberme dado en mi persona, que decía, mira, me da igual que consigas títulos, que consigas lo que quieras. Yo solo quiero que mis hijos sean buenas personas. Ya está. A partir de ahí ya ponle las conductas que quieras orientadas a ser una buena persona. Pero él estableció como deseable el valor que a él incluso a él también le han podido inculcar, ¿no? Que es ser buena persona. ¿Yo puedo elegir orientarme a eso? Pues a lo mejor una parte sí y otra ha tenido sentido porque la he adquirido y porque en la comunidad social va a estar más premiado comportarte de forma prosocial que antisocial, que es ayudar al otro, preguntarle al otro cómo está, estar ahí para lo que necesiten tus amigos, bla, bla, bla. Que podríamos extraer que eso es ser una buena persona, ¿no? Estar ahí para los otros. Pero si vamos más lejos, no deja de ser algo para la supervivencia mía y la de mi grupo. Porque si yo doy, voy a recibir y dar fomenta la perpetuación de la supervivencia de todos. Así que no, creo que no existe un yo sin un nosotros. Es el yo social, no, no puede ser. Y una persona que dedique su vida un poco a estas conductas más antisociales, es algo un poco de ese rebaño, por así decirlo, y, por ejemplo, cometa algunos crímenes, delinca, esa persona, ¿qué sentido rige su vida? ¿Qué valores? ¿Qué podemos encontrar? Y podemos también realmente buscar un trasfondo que... ¿Cómo explicarlo? Es que estoy intentando, o sea, tengo las palabras, pero no quiero hablar según qué temas, porque vamos a hablarlo en otro episodio y no quiero decir ni con quién ni nada. Entonces estoy auto boicoteándome un poco, porque no quiero hacer spoiler. Pero bueno, no sé si me has entendido un poco por dónde quiero ir. Sí, que algo que pareciera que no lo va a premiar la comunidad porque se hace, que en este caso son Hmm, conductas antisociales o criminales. hmm. Pues habría que estudiar cada caso, ¿no? El por qué se produce y cuál es la interacción del individuo y su entorno, pero a priori sí va a tener consecuencias aversivas como la cárcel, yo qué sé, el abucheo social, etcétera. Pues no lo sé, a lo mejor el acto de rebeldía ante la sociedad como un acto de, pues vete tú a saber, es que depende del individuo, sentirse aislado, rechazado por algún motivo, ir en contra de todo eso como forma de rebelarse ante ello, una rebeldía, pues puede darle ese sentido propio para reafirmarse a sí mismo ante el mundo, porque de la forma habitual no lo va a conseguir porque ha sido rechazado, quizá. Entonces, yo me reafirmo ante el mundo quizá haciendo otra cosa que no esté premiada por la sociedad, pero yo a mí mismo lo hago, ¿no? Ante otros. Pero esto es teorizar, porque Claro, claro. cada persona podría hacer eso por mil razones, ¿no? Aquí podemos ver la peli de Taxi Driver, no sé si la has visto Sí, pues todos esos perfiles, ¿no? Que a veces es un poco ese individuo que se sale. O yo en su día también hace años leía a Bukowski, que me encantaba, el realismo sucio, que comentaba él, era al margen de la sociedad de la hiperproductividad, que era la época de la revolución industrial, cuando él escribía sus libros de frustración absoluta, ya revelándose un poco ante ello. Y esa libertad que él tenía de ver el mundo y estar en contra de él y revelarse un poco a nivel intelectual, escribiendo sus libros y a veces dejando de trabajar, que dormía en un parque a veces, era su forma de reafirmarse ante el mundo y ante condiciones que consideraba injustas. Y esa libertad de
hostia, esto es lo que he aprendido en mi contexto, pero no estoy de acuerdo. ¿Cómo me revelo ante ello, ¿no? Pues reafirmándome, haciendo otras cosas que no tienen un premio social, pero que a lo mejor a mí sí me dan ese sentido. Pero bueno, podría ser mil factores más y mil factores contextuales más, como si me dices en un país en vías de desarrollo o incluso en el nuestro, para obtener un techo, para obtener comida, para poder tener alguien con quien estar, sentido de pertenencia, puede haber mil cosas. Eso no es A más B. Cada caso de problemas antisociales puede tener muchísimos factores ahí interactuando. Sí, sí, totalmente. Al final es esto un poco hacer cábalas a la ligera, pero bueno, que la gente no se tome nada de lo que decimos aquí como ninguna verdad absoluta y nada. Estamos un poco soltando opiniones según nos van y según nos viene. Yo quería preguntarte, estamos hablando pues eso, mucho de los valores, de a qué nos orientamos, de ese sentido que podemos encontrar a nuestros días. Cuando una persona está en un periodo depresivo, cuando está a lo mejor que no quiere salir de su cama, ¿cómo podría esa persona que no ve sentido a nada, no ve sentido a, pues, a cualquier cosa, ni a ir a trabajar, ni absolutamente nada, cómo podría trabajar esos valores, esa motivación, cómo puede encontrarle sentido a algo? Obviamente sé que es caso por caso, pero hablando de Sí, generalidades. pues en este sentido, mm, para poder encontrar un porqué, para poner un pie en el suelo y después el otro y después el otro, habría que ver a lo mejor aquí en este caso y que hay que marcarlo para mí de forma fundamental en, mira, estás vivo, ¿no? Pero te vas a morir. Entre ese espacio entre la vida y morir, ¿qué no estarías dispuesto a perderte? ¿Qué es lo que te gustaría haber hecho antes de irte? ¿Qué es lo que no, un poco contactar con la pérdida de aquellas cosas que aún no has vivido, con la pérdida de aquellas cosas que puedes perder si te quedas así? Contactar con la pérdida, tanto de la propia vida como de aquellas cosas que valoramos, una vez más el valor de las cosas que apreciamos. Entonces, poner en perspectiva a la persona en el hoy con aquellas cosas que no están todavía accesibles en su contexto inmediato, pero que sin embargo, si orienta su conducta paso uno, paso dos, hacia eso que le otorgaría el porqué, puede desbloquear esa situación tan apática, podría hacerlo. Pero una vez más es una demora del reforzador a largo plazo. Por eso los valores es lo interesante, porque el propio camino acaba adquiriendo ese camino reforzante. Aunque yo no lo haya obtenido todavía, ya el orientarme a eso me otorga esa satisfacción de ya estoy orientado a algo, a Mm. un sentido para mi vida. Entonces, yo creo que aquí el hablar hablar de la muerte de tus seres queridos, aunque se esquive en plan, ay, no me hables de eso, todo lo contrario. Yo creo que hay que ponerlo en relieve en estos casos, como ya abrir la realidad en crudo, ¿no? Estamos tristes, vale, pero venga, vamos a ver qué es la vida en sí, lo peor que nos puede ocurrir, que por qué vamos a poner un pie, ¿no? ¿Por qué merecería la pena estar vivo? ¿Por qué cosas, no? Entonces, yo creo que aquí la labor del terapeuta es entender en qué momento está la persona, qué pasos son asumibles dentro de su realidad que no sean tan grandes como para que le genere una frustración inmensa y diga, para eso ni me levanto, ni tan bajos para que ni siquiera le incentive a poner el pie en el suelo. Entonces yo creo que aquí puede ser el entender que no me quiero perder antes de irme porque me voy a ir. Esa es la única certeza de la vida, la muerte. Mm, y a partir de ahí construir pasos conductuales pequeñitos para ello. De hecho, es la terapia en sí de la depresión, la activación conductual. Lo que pasa que solo conductual yo creo que se nos queda corto. Por eso el marco filosófico, el marco existencial, para darle como una capa alrededor de la tecnología conductual. Mm. ¿Tú crees que hay algunos perfiles de personas o personas con ciertas características o aprendizajes que pueda ser que sean más susceptibles de rumiar acerca de estos temas o no encontrar, quizá caer en esas crisis existenciales? Por ejemplo, personas que a lo mejor hayan aprendido a lidiar mal con la incertidumbre
o con esa sensación de no tener el control. ¿Crees que ese tipo de aprendizajes son transversales y cruciales en todo esto o realmente no tendría por qué? Mm, puede ser diverso, pero es verdad que no sé si era en algún estudio que leí hace ya tiempo que decía que a veces los académicos eran más resistentes a las intervenciones terapéuticas porque tenían más conciencia de muchas cosas y la conciencia de ello a veces le hace resistencia a hacer la adherencia a los cambios porque se preguntan, oye, ¿y por qué? Y lo otro, y le Claro. dan otras más vueltas. Quizá la hiperconciencia de las cosas a veces puede ser perjudicial, en este caso a veces los académicos, ¿no? No digo que sea el perfil que se oriente a ello, pero puede ser que la hiperconciencia de muchas cosas de las cuales somos conscientes en este momento, si nos centramos en la falta, ¿no? En la carencia y nos quedamos ahí, pues podemos sin darnos cuenta centrar nuestra atención, nuestro refuerzo privado, nuestros pensamientos a esa tragedia de la vida que tiene muchísimas tragedias, ¿no? Entonces, yo creo que también es un aprendizaje a que centrar nuestra atención. Pero esto va a depender del entorno donde, es decir, eso se refuerce. Si tú, hilando con antes, empiezas a decir nada más que verbalizaciones trágicas y críticas del mundo en Twitter y todo el mundo te dice, guau, tío, tú vas a centrarte más en aspectos de la realidad trágicos, absurdos y asquerosos, que hay miles, para tú vivir en esa burbuja de tragedia, que si te centras, banda que no hay. Sin embargo, si yo la digo en mi casa y mi familia me dice, déjate de historias y vámonos, que vamos a dar una vuelta, vámonos, que vamos a, ya está, que sí, que muy bien lo que digas, pero venga, vámonos. Te Mm. sacan de esa rumia a veces, incluso sin darse cuenta de forma conductual, te sacan de ese contexto, no refuerzan las verbalizaciones públicas de malestar, y no por castigarlas o invalidarlas, sino porque dicen, mira, ya, aprende a cortar. Sin darnos cuenta, a veces aprendemos también a cortarlo en nuestro propio pensamiento privado. Y así aprendemos a quizá centrarnos más en activarnos para salir un poco de ese ensimismamiento, ¿no? Esa rumiación. Entonces, va a depender de en qué contextos nos movamos y qué función van a cumplir decir esas cosas y comportarnos de esa forma en esos contextos. Es Sí, un poco lo que puedo sacar. Y el tema de la incertidumbre que has dicho, pues también puede tener relación en querer controlar la contingencia de la vida, ¿no? No sé si tanto que ver con la depresión, para mí quizá tiene que ver más con la ansiedad, el querer controlar los factores de la vida, por el hecho de que quiero tanto anticipar lo que puede pasar, lo que no puede pasar, lo que me va a decir eso, lo que me va a decir el otro, y si digo esto va a pensar el otro esto, entonces no voy a decirlo porque no vaya a ser que entonces me juzgue y me critique, colapso de cosas, ¿no? Entonces, yo creo que el control de la incertidumbre tiene más que ver con los problemas de ansiedad. Y una vez más, recogiendo el cable con lo que he dicho antes de poder curarlo, mm, llamando curar con pinzas, a estar dispuesto a lo contrario, que es a sufrir lo que la contingencia me traiga. Estar dispuesto a, mira, mi marco de acción llega hasta donde llega mi brazo. A partir de ahí, el mundo dispone. Si me tiene que caer un macetero en la cabeza, o me van a multar ahora en el coche los policías, o me va a tocar afrontarlo, me va a tocar asumir el sufrimiento y el dolor de la vida como venga. Entonces yo creo que a veces es esa resistencia de no querer sufrir las consecuencias aversivas de la contingencia, lo que y la incertidumbre de no saberlo, lo que a veces nos puede meter en problemas de ansiedad. ¿Qué podemos hacer entonces en ese sentido? Pues todo lo contrario, como plantea también Alt, estar dispuesto a decir, venga, todo lo contrario, venga, venid para mí. Yo voy a actuar en forma a lo que yo valoro en mi vida y eso sé que me va a traer inevitables consecuencias que aún no sé. Como no las sé, no me puedo centrar en lo que no sé, porque eso sería estar cazando moscas. Voy a centrarme en lo que puedo controlar mi conducta, orientarla a lo que yo aprecio y poco más. Y a partir de ahí, pues aprender a improvisar más en la vida. Creo que
Es más estar en contacto con el momento, con la contingencia, con la experiencia, con el presente, con aprender a improvisar ante la vida, a decir, ok, mira, pam, pam. Yo, de hecho, en este podcast, Marcos, me dijiste ayer más o menos de lo que querías hablar. Y digo, guau, tío, madre mía, cuántos libros aquí de existencialismo, no sé qué, ponencias, libros. Cuanto más me preparo, más me colapso. A veces digo, mira, yo ya a día de hoy, 2023, sé esto a día de hoy. A lo mejor en 10 años te cuento otras cosas, pero mira, voy a improvisar en esta contingencia, que es el exponerme aquí a hablar en engrama, que me da muchísima hasta ansiedad, ¿no? Anticipar que alguien me pueda estar hablando de mí o criticando lo que sea, centrándome en lo que puedo controlar, que es lo que digo, el resto nada. Entonces, prefiero estar más en la experiencia y en el ahí, sin prepararme tanto quizá, que estar centrada en controlar mi palabra con palabra. Me sentiría poco libre, me sentiría encorsetada en mis propias vestiduras, entonces prefiero estar más en la experiencia. Y esto conecta con la idea del un poco el mindfulness, pero bueno, ya nos podemos ir muy lejos. Así que no sé si he respondido a tu pregunta o me he ido muchísimo. No, no, sí, sí, has respondido. Quiero rescatar sobre todo dos cosas de las que has dicho al principio. En primer lugar, el cómo a veces, pues, comentabas que en nuestro círculo más cercano puede ser que todas esas verbalizaciones trágicas nos las corten, que no significa que nos estén invalidando, pero que sí que las cortan y es como, bueno, vamos a espabilar ya un poco, ya, ya vale, ¿no? O sea, entre comillas. Y a lo mejor en otros círculos nos las están reforzando tanto y que llega un punto que nos identificamos demasiado con ese personaje que estamos creando y acabamos romantizando un malestar que realmente no nos está haciendo bien. Pero es que esto lo veo mucho, pues sí, a lo mejor en ciertas redes sociales o, o en ciertos círculos donde es como, a ver, realmente esto está señalando que te está haciendo daño. Pero por otra parte, toda esta gente, cada vez que tú verbalizas ese daño, te lo está aplaudiendo demasiado, te lo está reforzando demasiado y estás actuando todo el rato de una manera coherente con ese personaje o con esa figura con la que te estás pues cada vez más identificando y llega un punto que es peligroso, porque una cosa es evidentemente dar lugar al malestar y a la posibilidad de que lo expresemos, lo verbalicemos, nos lo validen, todo este tipo de cosas y otra cosa que ya lleguemos a romantizarlo de una manera que no nos está haciendo bien a la propia persona. Yo mismo, ya no por hablar de otras experiencias, yo mismo algunas épocas que he tenido más en Twitter o ya no en Twitter, sino yo cuando escribía hace muchos años, que ahí a lo mejor me estaba dispensando yo más el reforzador de alguna manera. em, pero me topaba con esto de cómo cada vez estoy empezando a disfrutar un poco de estar en esta penumbra, por así decirlo, porque o me lo estoy reforzando yo, o me lo están reforzando otras personas y no me está haciendo bien, no me está haciendo bien, estoy al final identificándome, sobreidentificándome con algo que a largo plazo me está sumergiendo más y más en el pozo. Bueno, no sé si quieres comentar algo sobre esto y si no te saco el otro tema. Sí, pero claro, es que aquí una cosa es el reforzador inmediato, que pueda ser atención social o evitación de exponerme al mundo en esa cueva, que esa es la función que en realidad puede llegar a cumplir el hablar del malestar, me atienden socialmente porque a veces ser muy crítico tiene más atención social que decir el mundo es bello, que, y luego aparte esa evitación de exponerme al mundo, de exponerme ahí, que es muy, muy desagradable. Entonces, aquí habría que ver entonces el tipo de consecuencias inmediatas que me está dando esta conducta y las consecuencias demoradas que me va a dar perpetuar estos patrones de conducta a largo plazo. ¿Cómo será ese Marcos que se tira 4 años más haciendo eso? ¿Qué aspecto tendrá? ¿Qué hará en su día a día? ¿Cómo se sentirá de bien? Entonces, si voy a vivir al servicio de la evitación y el refuerzo social digital, por así decirlo, ¿esa vida es la que habría merecido la pena para mí? Yo te lo pregunto. Sí, sí, sí. No tengo la respuesta, pero yo te saco el otro tema que decías antes, lo de cuando te he hablado de perfiles, hablar de los académicos. Sé que es un topicazo, pero al final me viene muy bien para traer esa pregunta
a colación y es si entonces las personas que puedan ser más ignorantes, entre comillas, que puedan, o sea, haberse cultivado un poco menos en según qué temas, pueden ser más felices o encontrar certezas o amarres en su vida de una manera más sencilla. Porque yo Mm, creo que sí. Si así yo ya te lo digo que yo creo que sí. yo también, pero no porque sean ignorantes a nivel de erudición No, cultural, sino porque son más experienciales, aprenden más a través de la experiencia y de sus propias observaciones de entender la vida de una forma más natural. Entonces, cuando te quedas en menos lenguaje de bla, 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 que tenemos a veces nosotros con 200.000 millones de explicaciones, ellos están en la experiencia, pim, pam, pum, claro, me molesta, te lo digo, es lo que hay, pum, pum, pum. No es como, mira, es que tienes que poner límites porque si no, entonces no sé qué, no sé cuánto. Lo hacemos verbalmente, se lo indicamos a la gente y lo hace, pero claro, en un entorno natural donde a lo mejor lo que funciona es lo que hay y lo que no funciona, pues no, pues lo entiendes y se acabó. No obstante, la ignorancia per se de las reglas que funcionan en la vida no me parece tan bueno por el hecho de que a veces eso nos domina a nosotros, sino entendemos por qué me he vuelto adicto a algo por poner un ejemplo, esa ignorancia me hace quizás responder mucho a la estimulación privada que pueda tener, entonces no controlo mi conducta. Entonces, por un lado, considero que cierta ignorancia ayuda a estar más en la experiencia y a ponerle menos ruido de palabras y a estar más pendiente de las reglas que controlan el mundo de una forma más observacional y entendiéndola. Pero por otro lado, considero importante beneficiarnos del conocimiento que nos han traído muchísimas personas a lo largo de la historia, que nos han traducido de una forma verbal aprendizajes ya establecidos de contingencia. Si haces esto, pasa esto. Aquí, como los refranes, ¿no? Es de bien nacido ser agradecido. Pues yo qué sé, pues por ejemplo, aunque sea una explicitación verbal cultural, te está diciendo de alguna forma que si aprendes a contactar con cosas que ya tienes y te contactas con esa gratitud, pues probablemente te puedas sentir mejor, ¿no? O algo así. Por poner ese ejemplo que es el primero que se me ocurrió. Entonces, sí, yo creo que ciertas dosis de ignorancia ayudan a cierto bienestar. Una vez más, con ese control contextual, como te decía. Si a veces quito cosas que me perturban, puede ayudarme a estar mejor. Pero ¿hasta qué punto dar la espalda a esas cosas mmm, me hace sentir bien? Porque, mira, yo no leo las noticias mucho, me entero por redes y cosas que veo por ahí, mm, pero tampoco me voy a dar la espalda, porque me parecería muy egoísta. Me gusta tener un pie en qué está ocurriendo en el mundo, pero no tanto como para que me amargue la existencia, porque el mundo está lleno de dramas y tragedias. Entonces, procuro tener una mirada afuera, pero una mirada también en lo que controla mi mano, que es mi conducta, mi entorno inmediato, donde yo puedo influir en mi momento, en mi contexto. Con lo cual, respondiendo a tu pregunta, creo que sí, que cierta dosis de ignorancia en general es beneficiosa para no tener exceso de ruido, información y demasiado sufrimiento ya, además del que cada uno porta de su propia vida, pero no tanto como para no entender cómo funcionan las cosas. mm. Creo que es fundamental entender la vida, que es también la sabiduría que te otorga estar en el mundo y entender cómo funcionan las cosas. Perfecto. Luego, antes hemos sacado el tema de las religiones y realmente nos hemos ido relativamente rápido de ello, pero sí que en un mundo en el que cada vez ha proliferado más ese ateísmo, em, creo, es una impresión mía, puedo estar totalmente equivocado, pero que creo que eso ha conllevado que sí que haya otro tipo de afiliaciones que no tienen ese carácter religioso quizá, pero que están cumpliendo una función similar y que nos dotan de una serie de motivaciones, de fines, de sentidos, de objetivos que son parecidos. Quizá no te den tantas certezas como te pueda dar una religión, que te lo da todo muy, muy, muy especificado y el camino es muy lineal, em, pero sí que te ayudan a sobrellevar esa existencia. Y creo que cada vez más se están dando esas polarizaciones o esas radicalizaciones o esos sectarismos, por así decirlo, diferentes grupos que nos dan, pues, bueno, cumplen esa función que podía cumplir antes la religión y nos permiten tener un sentido en el día a día. No sé cómo lo percibes tú.
Sí, yo estoy de acuerdo, ¿eh? Y esto es ya opiniones Claro. sacas nuestras de observar el entorno, ¿no? No es que yo lo pueda afirmar de forma categórica. Pero sí, sí, opino igual. Y quizá la religión o incluso la cultura de los pueblos, los rituales, todo eso orientaba a todo un conjunto de individuos a una sola cosa. Y a lo mejor ahora la disgregación de esa cosa se ha repartido en muchas, en pequeños grupos, pero es distinto collar, mismo perro. Es una idea, un líder de esa idea, unas normas de valores que compartimos en este grupo. Si estás en contra, ¡shack! Y además, si puedes, suelta recursos. Paso el cepillo. Que Ya. es, vótame, apoya mi causa o dame tu dinero. Entonces, eh, por supuesto que creo que tiene que ver, pero en ideas de un tipo, de otro, todo el mundo al final busca A, sentirse perteneciendo a algo, o B, aparte de pertenecer, liderar ese algo, que a veces están esos individuos que sobresalen un poco más. Los fines de cada uno, para mí, volvemos al principio, la supervivencia. Si yo estoy en un grupo que apoya una serie de cosas, puedo tener más probabilidad de sobrevivir yo y mi causa, mis cosas, mis recursos, porque nos protegemos los unos a los otros y mi líder también me defiende de este mal, ¿no? Y vamos a cualquiera que vaya en contra de esto a ser opositores radicales, ¿no? O más radicales, ¿no? Mm, a mí esto me parece peligroso porque podemos caer un poco en lo que estamos viendo a veces, que es esa radicalización de las ideas. El no poder pensar ni hablar de una forma más libre, ¿no? Que tiene mucho que ver con, la gente ahora dice, ¿no? La cultura de la cancelación, cancela, cancela, ya todo lo que puedes decir resulta ofensivo. Vamos a prohibirlo, vamos a cancelarlo, vamos a decir a lo mejor esto no se puede decir, esto tampoco. Pero claro, el hecho de que se prohíba no significa que la gente no lo piense en su comunidad, ni lo diga, ni nada. Que tú prohíbas algo no significa que ya no se vaya a hacer, ni que no lo vayan a pensar por detrás. Mm. Entonces, el hecho de que ahora mismo proliferen pequeños líderes de cosas, a mí en cierta medida, por una parte me preocupa. Me preocupa porque nos despoja de cierta sensación, una vez más, hablando del tema del psicofest, de libertad de elegir, mira, esta idea que tú defiendes, estoy de acuerdo, pero esta no. Y tú esta que dices también me parece bien, pero esta me la voy a pensar un tiempo, porque tengo que darle una vuelta. En esta me permito no tener una idea cerrada, porque hay muchos matices que yo no consigo definir, ¿no? Y esa flexibilidad, ¿no? Esa flexibilidad que está un poco detrás de incluso lo que hablamos a veces en ACT también, de un repertorio de adaptar a veces lo que puedo hacer o pensar según la contingencia, el contexto, para mí es ese juego libre de entender que hay cosas que me pueden valer de uno, hay cosas que me pueden valer de otro, pero yo conservo mi perspectiva del mundo individual y, oye, pues la que yo tengo, ¿no? Entonces, en la medida que intentamos establecer un pensamiento único, como en la religión o en ciertas ideas o ideologías, tengo mis pelusas, tengo mis pelusas. A mí me gusta un poco más quizá la visión más de la ilustración o otros movimientos que se dedicaban o si apuramos, ¿no? La época de esplendor cultural más griega, el orientarnos a aprender filosofía, arte, cultura, ciencia, que es el ser humano 360, como un abanico abierto en vez de como una habitación cerrada. De hecho, las primeras iglesias, cuando emergió el cristianismo, eran habitaciones oscuras, con una luz muy chica, porque era todo muy cerrado, ¿no? Luego ya fue el esplendor, ¿no? Que también supuso bueno, esto ya me puedo hablar de otro tema,
El esplendor del pensamiento, también la apertura de los techos, la iluminación, las vidrieras, no sé qué. Si te fijas ahí ya es la apertura un poquito más de la religión al mundo, ¿no? Pues un poco eso, ¿no? Esa iluminación de ver más allá de lo que pienso, porque lo que pienso es solo esta visión, pero tengo una visión detrás que no estoy viendo, otra aquí, otra Mm. allí, y eso me permitiría ser ciego de miras, ¿no? Porque solo veo esto, pero hay mucho más. Con lo cual, me parece que sí tienes toda la razón en ese sentido, pero la solución me es difusa, porque hay intereses económicos detrás, intereses sociales, intereses de muchos tipos que el ser humano siempre va a tender a querer orientar a algo. Y hasta cierto punto puede que hasta sea necesario. Y si nos ponemos un poco a analizar esas conductas, aunque evidentemente volvemos a lo mismo de que dependerá de cada individuo particular, pero ¿por qué, por ejemplo, grosso modo, puede ser que tú lo concibas de una manera tan distinta a como lo puede concebir otras personas? Es decir, esas funciones, intentar encontrar la función detrás de esas conductas, funciones genéricas, el sentido de, seguramente, vaya un poco por el camino que iba comentando yo antes, de que esas cosas generan esas certezas, te alivian esa incertidumbre, te dan esa sensación de control, igual que todo totalitarismo, en cierto modo, te, te da calma, te libera de esas ansiedades, pero ¿por qué otras personas, cuando nos ponemos en la contraposición de todo eso, por qué entonces a esas otras personas no sé, se decantan por preferir ver todo en 360 grados, por ver los grises de las cosas? ¿Qué funciones crees que pueden estar ahí operando? Es de nuevo, de que me meten compromisos, pero es un poco cavilar a la ligera, o sea que evidentemente la función dependerá de cada persona. Sí, es Pero hacer un análisis funcional a la sociedad, ¿no? claro, o sea, yo entiendo que sí que es cierto que, sobre todo desde el análisis de conducta, vamos al sujeto, vamos al individuo y vamos a la función concreta, pero sí que creo que desde un nivel un poco más macro, más sociológico, podemos encontrar algunas funciones que son compartidas y que evidentemente eso nos facilite el análisis de algunas cosas. Vale. Entonces tú, por recoger un poco lo que me has preguntado, me preguntas cuál sería entonces la función de que haya una persona que decida ver más y por qué otras no lo hacen, ¿no? Es un poco lo que me has querido preguntar. Claro, ese abanico de funciones que a lo mejor pueden estar en ti, y que a ti te llevan a ser una persona que sí que prefiere ver los grises de las cosas, o sea, qué cambios, qué cosas puede haber en esas historias de aprendizaje para que se haya dado esa dicotomía y esas otras personas pues digan, pues, pues no, yo prefiero algo más polarizado porque seguramente me dé esa calma, me dé esa certidumbre, etcétera. Pues tal vez sea que cuando te adhieres a algo con fuerza, pueda ser cierta evitación del miedo, porque la certeza me sostiene a mí, mi Mm. responsabilidad está ahí, lo cual alivia mi miedo a que pueda haber otra cosa, porque ese ser o esa idea defiende por mí a mí, lo cual he soltado la responsabilidad y he soltado no sé, mi voluntad quizá incluso, deciden por mí, esto habla por mí, esto es el código de conducta establecido en esta comunidad. ¿Qué puede haber en una historia de aprendizaje para que entonces ese individuo de esa comunidad desobedezca ese miedo? Pues no puedo hablar por la humanidad, pero voy a hablar por mí, que es al final de que me han preguntado. Perfecto. Quizá, por un lado, la sensación de opresión en mi persona a lo mejor ejerció un efecto contrario de pérdida de miedo, a decir, si me he sentido oprimida por una serie de condiciones, si me rebelo ante ellas, ¿qué pasa? Es esa libertad, si se me permite, de preguntarme, estoy inmersa en esto, ¿por qué tengo que estar inmersa? ¿Y si decido no hacerlo? Esa pregunta a mí me parece esa libertad incluso de pensamiento de decir, hostia, ¿y si no? ¿Y si no?
me enfrento a salir, me expongo al miedo, al mito de la caverna, ¿no? Voy saliendo por el camino de las sombras, escalo hasta ver el mundo de los pajaritos, que me parece un mito maravilloso, el mito de la caverna de Platón. Entonces, yo creo que por una parte haberme sentido en alguna etapa de mi vida oprimida me permitió salir con menos sensación de miedo. Y luego la curiosidad, por qué hay arriba, ¿no? De esa caverna, ¿no? ¿Qué hay? Quiero saber más, quiero aprender, quiero que sentirme en la voluntad de mi propia decisión, con dentro de un universo de opciones ya preconcebidas que no son libres, ¿no? Que ya sabemos lo que concebimos la libertad del conductismo. Pero el entender quizá esa curiosidad por ir más allá y que yo sea libremente, que a mí me otorga, a mí, Laura, esa sensación de libertad individual, de poder permitirme elegir, sí que casa con esa identidad mía, que me da un sentido flexible de ver las cosas. Entonces yo me identifico con la flexibilidad conductual, me identifico con la flexibilidad de pensamiento y a la vez, también en mi propia experiencia, como he tenido la gran suerte, como muchas personas, de relacionarme con gente de todas las edades y todas las corrientes ideológicas y muchísimos países distintos al mío, apreciar cosas de cada una de esas personas ideológicamente, culturalmente y generacionalmente y extraer de todas aprendizaje y ayudar a todas ellas de alguna forma y que me hubieran ayudado de alguna forma, es una apertura a la vida que a mí me ha brindado, creo, esa flexibilidad. Entonces, vivir experiencias, tío, en el mundo con gente muy distinta a ti y abrirte a aprender algo de todas, creo que me ha brindado esa posibilidad, la curiosidad por aprender, no sé de dónde me sale. Yo siempre soy curiosa. Desde pequeña hacía trucos de magia, escribía libros, hacía cuentos, estaba con un órgano en mi cuarto, yo hacía de todo. ¿Y por qué? A lo mejor porque yo vivía en un pueblo aislada y la privación estimular del contexto la generó en mi habitación y entonces ahí desarrollé yo más curiosidad y creatividad, yo qué sé. Pero no lo puedo saber, lo puedo inferir, como hacemos siempre que estudiamos las hipótesis de origen de las cosas, pero podría decir que quizá abrirte a sentirte vulnerable a cosas que tú no estás de acuerdo y poder aprender de ellas sin que te dominen a ti. Quizá esa parte de abrirte a la experiencia, tanto al sufrimiento como a la vida en sí, y no tener que casarme con ninguna idea en sí, ni con ninguna persona en sí, sino un continuo intercambio de conductas e ir entendiendo cómo funcionan las cosas momento a momento. Vale. Por ir ya con los últimos flecos de la entrevista, me gustaría sacar un tema que creo, si no recuerdo mal, hablabas en tu vídeo del sentido del tiempo, que animo a la gente a que vaya a verlo. Era un poco cuando hablas de toda esta sobreestimulación, que sí que hemos abordado un poquitín en la charla, también hablas de como de la importancia del aburrimiento, ¿no? De, en general, el aburrimiento en sí. Me gustaría hablar sobre eso, o sea, de lo importante que es también que nos alejemos un poco de toda esa hiperproductividad, de ese sentimiento de todo el rato tengo que estar haciendo algo porque si no, no soy válido, porque si no, estoy desperdiciando mi vida, perdiendo el tiempo, y permitirnos esos ratos de aburrimiento que realmente, de nuevo, es hipotetizar y de nuevo es experiencia personal, pero a mí por lo menos, cuando estoy en esos ratos de aburrimiento es cuando más acabo siendo creativo, seguramente por, pues, mm, bueno, puede ser mil hipótesis, tampoco me voy a meter ahí, pero yo qué sé, o darte un paseo solo o cualquier cosa así que parece que estás perdiendo el tiempo, despejas un poco quizá la cabeza, se te ocurren otras cosas. Habrá otras personas a las que no les funcione, dependerá de su historia, pero yo creo que sí que en cierto modo se debe reivindicar un poquitín el hecho de aburrirnos, porque si no, la sensación de culpabilidad cada vez que estás una hora
tirado en la cama, sin hacer nada, mirando al techo, mirando algo tele, nos está destrozando, creo yo. Y yo no sé si ya es posible aburrirnos, ¿eh? Porque la sofisticación de satisfacer las necesidades del ser humano va tan lejos que en todo momento hay estimulación, ¿no? Empezando por el móvil, la tecnología Internet, que tenemos un constante e incesante acceso a estímulos infinitos. Películas, música, Mm. comida a domicilio, citas esta noche, comunidades en Twitter, videojuegos, bli, 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 bli. Claro, si el aburrimiento es aversivo y tengo recursos de fácil acceso para evitarlo, claramente el humano tiende a evitar el malestar, ¿no? Tiende a, ok, pues voy a evitar mi malestar. Entonces a veces me pregunto, ¿es ya posible eso? Teniendo un dispositivo que evita el aburrimiento encima. Pero por otro lado, me parece súper importante porque cuando no tenemos todas las claves en el contexto, emerge más pensamiento relacional también, ¿no? El hecho de que, por eso a mí, por ejemplo, me gustan mucho las pelis de Kubrick, o me gusta no decir las cosas de forma explícita, para estimular esa capacidad de razonar. Porque cuando no tienes todas las piezas del puzzle, nuestra mente o nuestro razonamiento a veces lo pone, lo construye. Entonces, aprender a aburrirnos supone exponernos a baja estimulación, donde a veces la carencia de respuestas de esos estímulos en el contexto favorece o puede favorecer que estemos a veces conectando ciertos elementos del entorno de una forma original que de otra forma a lo mejor no se nos habría ocurrido porque la estimulación nos impide ver esas cosas, ¿no? Esto es un poco difícil de aterrizar porque son elementos privados, todo. Estamos hablando de al final pensamiento, razonamiento, construcción, imaginación. Entonces esto es difícil explicarlo como hacer el pan con la harina, el agua y ponerlo en el horno. No es materia física, pero para mí es fundamental y yo por eso valoro tanto, Marcos, tener un estilo de vida, si puedo, con menos sobredemandas y más relajado, Mm. porque cuanto más estoy en ese estado de, ok, tengo demanda, pero a un nivel asumible, que me sale regular todavía, más ideas creativas se me ocurren. Y se me ocurren en momentos donde me aburro, no estoy con un fin en sí mismo, como es paseando a mi perra, como es en la ducha, como es antes de acostarme mirando al techo, como es esperando en la cola de algún sitio. Son momentos donde la atención está más distraída, no tiene un fin, y como nuestro cerebro está todo el rato asociando cosas, a veces puede llegar a darse cuenta de algo si no está siempre enfocada a un fin, a un fin, a un fin, a un fin. Que es, tengo que hacer esto y poner la lavadora y tengo que entregar el libro de no sé qué y tengo que enviar, estamos nada más que en el tengo que, tarea, 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 en vez de estar en las experiencias de una forma menos opresora de tienes que. Con lo cual sería genial que pudiéramos aburrirnos más y así. De hecho, las abuelas decían, esto me lo contaban a la gente mayor, de, te he aburrido, pues pégate una pata a la espinilla, ¿no? Era un poco eso que decían en los pueblos, ¿no? Entonces, claro, pues a veces el niño decía, pues bueno, no tengo nada, ¿qué hago? Me voy ahí, cojo una piedra, cojo un palo. Mi hermano y yo cogíamos las cajas del invernadero y nos hacíamos un iglú con cajas. Y yo cogía la hortaliza, los pepinos o lo que fuese que no se iban a vender y hacíamos una tienda y fingíamos que estábamos vendiendo o hacíamos provisiones para un, yo qué sé, o incluso el juego simbólico con los muñecos. Todo eso lo generas a partir de no tenerlo hecho como en un videojuego, sino que tú lo Ya. vas construyendo y vas haciéndolo, interactuando con los elementos que están desprovistos de sobreestimulación. Así que bueno, yo creo que sería muy, muy bueno que pudiéramos incorporarlo más, pero no sé si llega a ser posible en esta vida tecnológica. Es que además probablemente, y creo que sí que hay algunas explicaciones desde algunas perspectivas conductuales que van por ahí, de que es que justo esa originalidad, esa creatividad se desarrolla un poco de esas maneras, en el momento en el que el niño o la persona, quien sea, ha tenido que llevar a cabo como una conducta más alternativa, porque quizá no tenía tantos estímulos a su alrededor o no tenía ese camino tan marcadito y tan fácil de seguir, y ha tenido que probar cosas.
Sí, claro, si esas cosas han sido luego reforzadas, se van manteniendo y la persona como que aprende a ese pensamiento lateral, por así decirlo, y a ver un poco en 360 grados y no en esa manera tan lineal, que también puede ser pues que a lo mejor el niño se ha puesto a indagar en su entorno, ha tenido una respuesta creativa, se la han castigado y bueno, y esa persona no desarrolla quizá tanto esa originalidad o esa creatividad, ese talento, que muchas veces creemos que estas cosas son innatas y seguramente vengan de estos aprendizajes en momentos en los que nos hemos comportado de una manera diferente, alternativa, que no era lo habitual y lo han reforzado y hemos tenido la suerte de que nos lo han seguido reforzando y por eso se mantiene el que sigamos siendo así. Sí, esto es curioso a veces, ¿no? Porque a veces el entorno no lo refuerza, te dicen que estás medio loco y a veces uno lo encuentra reforzante en sí mismo. Entonces es muy Claro, importante el refuerzo social que te permitan esa espontaneidad, esas conductas distintas y que digas, hostia, mira el niño lo que ha hecho. Que en lugar de, no, haz esto y haz lo otro, ¿no? Romper un poco esa creatividad y esa conducta más espontánea para ser una conducta sujeta a las reglas y a normas. Pero también a veces es ese toque, ¿no? Que te digo de ¿y por qué, no? Porque yo es mm, que me acuerdo, por ejemplo, que a mí, yo supongo que, no me acuerdo por qué yo de pequeña me dio por hacer trucos de magia. No sé si porque veía Art Attack y era creativo y hacía las cosas y me compré un libro para construirlos yo y yo hacía mis tubos con mis cosas. Y mi contexto social fue que yo tenía una caja entera de trucos hechos por mí y mami, te quiero, pero mi madre me la tiró a la basura. Y yo como, hostia, tío, o sea, cuántas horas mi cacho y la mar que yo he dedicado a hacer mis truquis y como deja esas mierdas. Pero yo qué sé, yo no perdí el interés por ello, ¿no? Porque a mí me resultaba curioso, ¿no? ¿Por qué me resultaba curioso si a lo mejor eso no era reforzado socialmente? Pues ahí está la pregunta, ¿no? De cómo emergen a veces esas conductas que a corto plazo no están reforzadas socialmente y sin embargo son reforzantes en sí mismas y nos sentimos libres de hacerlas desobedeciendo las consecuencias que no son apetitivas, inmediatas, ¿no? Así que sí, es importante que el contexto sea afable para desarrollar la espontaneidad, la creatividad, el aburrimiento. Pero bueno, hay un reducto, ¿no? De no es A más B. Hay algunas cosas operando que a veces te preguntas por qué. Pues yo no lo claro, sé. o sea, yo sobre todo me refiero que de alguna manera se ha reforzado, pero que ese refuerzo puede ser un poco contraintuitivo. O sea, entiendo que se ha reforzado, pues se mantiene la conducta, pero sí que podría ser, no sé, que yo de pequeño hiciese pues alguna cosa que fuera alejada de lo habitual y encuentro que en mi entorno esa conducta más alternativa que se podría catalogar como original, a priori se castiga, entre comillas, parece que es un castigo porque, pues yo qué sé, porque me dicen "Beh, estas tonterías que estás haciendo, pero a lo mejor para mí el que me digan esas tonterías que están haciendo no está funcionando como castigo, sino me está reforzando porque, por ejemplo, gano su atención o me hace sentir especial, distinto, lo que sea. Entonces, de algún modo se está reforzando aunque parezca que no. Entonces, iba un poco por ahí, ya no solo de que se le diga al niño, ah, qué bien lo estás haciendo. A lo mejor no, a lo mejor se le está diciendo que qué mal lo está haciendo, pero eso resulta reforzante de algún modo para la conducta que está emitiendo. Claro, si es que al final toda conducta, aunque no sepamos por qué se está reforzando, si se mantiene es porque hay algún Claro. reforzador, sepamos o no cuál es, efectivamente, Marcos. Incluso lo que acabas de decir, el reafirmarme ante los demás, incluso aunque sea por la negativa. Y es un poco lo que hemos hablado incluso antes también. Por lo tanto, sí, si es que todo lo que se mantiene tiene algo que hace que se repita, ¿no? Incluso el aliviar el aburrimiento de mí mismo. Pues pudiera ser. Pero bueno, al final hacemos inferencias hipotéticas, ¿no? No Claro. podemos meternos en un laboratorio a nosotros mismos y hacer cada puntada con cada hilo. Sería increíble, pero no tenemos posibilidad de saberlo, solo pues hipotetizar. Vale, pues terminamos con esto, Laura. Simplemente, lo primero, te quiero agradecer mucho el que hayas compartido este ratito conmigo y
para terminar y poner ya el broche a todo, quiero preguntarte cuál es el sentido de tu vida, por qué se rigen tus días, qué te gustaría hacer antes de irte, como tú preguntaste a tu audiencia. ¡Wow! Pero esto lo tengo que decir públicamente. Como tú quieras, no, no te veas obligada. Am, pues yo te diría que dar lo mejor que pueda dar de mí a las personas que amo, a las personas que se topen conmigo de alguna forma, que se puedan llevar algo bueno, y eso lo traduzco en todos los campos, en mi vida profesional, en mis amigos, en mis parejas, dar un regalo en forma de una interacción valiosa para la persona como sea, y que eso trascienda de alguna forma en la persona, que le ayude incluso a ayudar a otra persona que no tenga ni que ver conmigo, para dejar algo bello en el mundo, ¿no? En forma de interacción. Y si eso logro de alguna forma sintetizarlo en algún elemento, tipo algún día pues escribir un libro o hacer alguna cosa tangible, pues genial. Si no, yo ya me habré dado por satisfecha y ya vivo en base a eso hace ya mucho tiempo, con lo cual estoy tranquila. O sea, a veces pienso, si me muriera ya, ¿qué pasaría? Y digo, "Uf, estoy tranquila, no quiero ya, quiero vivir más cosas, pero estoy ya en ese estado de decir, bueno, ya habría merecido la pena por muchas cosas que ya he dicho, hecho y dado, ¿no? Pero espero toda la vida poder seguir haciéndolo. Así que, algo así. Genial. Pues despedimos aquí y ha sido un placer, Laura. Igual. Gracias por ver este vídeo, os dejamos por aquí un enlace a nuestra última formación y por aquí algunos vídeos que os pueden resultar de interés. Si estáis buscando ayuda psicológica, también podéis mirar en la descripción del vídeo, donde encontraréis nuestra web y podréis solicitar asistencia terapéutica de un profesional confiable y que os ofrecerá ayuda psicológica basada en evidencia científica.